Maussan Televisión presenta. No solo es vanidad, también es protección. Y hablo de la piel. La piel debe de cuidarse porque es nuestra principal barrera de protección al medio ambiente. Y por medio ambiente me refiero, por ejemplo, al sol. Si usted quiere saber lo que es el cáncer de piel, cómo prevenirlo, cómo cuidarnos, cómo mantener nuestra piel sana para que nos proteja, para que cumpla con su función correctamente y lo proteja a usted, quédese el día de hoy porque tenemos un invitadazo, el doctor Pablo Laguna. Él es dermatólogo y dermatopatólogo, egresado del Hospital Ladislao Pascua, que son especialistas justamente en patologías referentes a la piel, y ahí es donde se encuentran los mejores dermatólogos para hablar de este tema, cáncer de piel. Yo creo que nos interesa a todos y más que vamos a empezar un periodo de vacaciones en donde pues se antoja salir a Acapulco en la azotea, salir a pasear, usted sabe, y con este sol que está durísimo, siempre y cuando no esté ni lloviendo ni nubladito como nos ha estado tocando, pero aún así la resolana sí afecta la piel y por lo tanto, si usted quiere aprender sobre el tema cáncer de piel con el doctor Pablo Laguna, quédese hoy porque ¡comenzamos! Muchísimas gracias por acompañarnos a este su programa de salud Pregúntele al Dr. Salce. Un programa en el que siempre buscamos cómo mejorar su calidad de vida y obviamente mejorar la calidad de vida depende de su estado de salud óptimo o máximo, dependiendo de las características individuales. Y el día de hoy en el tema de cáncer de piel, pues qué mejor que un dermatólogo y ahora sí que como dicen en mi rancho, más mejor un dermatopatólogo. Y para eso tenemos a nuestro invitado, déjeme darle la bienvenida al doctor Pablo Laguna. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí el día de hoy con nosotros. No, gracias a usted, doctor, por la invitación. No, hombre, un placer tenerlo aquí y hablar del tema cáncer de piel. ¿Qué le parece, doctor, si nos vamos paso a pasito? Me platica primero qué es la piel, después hablamos de la enfermedad cáncer de piel. ¿Le parece, doc? Perfecto. ¿Qué es la piel? Pues creo que usted lo dijo muy bien en la introducción. La piel es precisamente ese órgano que funciona como una barrera entre todo nuestro organismo, todo lo que está por dentro y todo lo que tenemos y que ambientalmente a lo que estamos expuestos. Entonces, esa es la principal función de la piel, sin dejar atrás que es el órgano más grande que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿no? Yo siempre les digo a los pacientes, desde la cabeza hasta la punta del dedo chiquito, estamos cubiertos de la piel y sus anexos, ¿no? Que incluye también el pelo y las uñas. Bueno, yo ya me ahorré uno, no tengo pelo, pero sí tengo uñas, así que bueno, ya voy por menos, pero no se crea. Eso me perjudica porque como usted podrá ver, el sol me pega todavía más duro que aquellos que tienen cabello y se protegen, ¿no, doc? Exactamente, y justamente hablando de ese tema, pues el sol es una de las factores que están en el ambiente que a lo largo de toda nuestra vida puede llegar a causar algunas afecciones dentro de nuestra piel y pueden ir desde el simple cambios del fotoenvejecimiento que nosotros conocemos como arrugas o como manchas hasta ya enfermedades muy particulares como el cáncer de piel. Ok, estas manchitas como por ejemplo los lunares y todo esto, ¿sí son producto del sol? Efectivamente. Si bien existe cierto componente o predisposición genética, lo cierto es que el sol funciona como un acelerador o un factor que de alguna u otra forma puede hacer que se manifiesten de forma más temprana, ¿no? Okay. Y obviamente eso también depende de nuestra exposición, nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, las personas que manejan y que se están exponiendo al sol pueden desarrollar estas lesiones a edades incluso más tempranas. Oigan, doc, y dígame una cosa, ¿a poco sí es en serio, sí es verdad que ponernos las cremas, los protectores solares, los bloqueadores solares, se tiene que hacer cada 4 horas mínimo y que además tenemos que poner atención en el factor de protección UV que varía entre 20, 30 y creo que hasta 50? ¿Es cierto que se tiene que poner cada 4 horas y que tenemos que fijarnos en el factor de protección?
Absolutamente. De hecho, yo siempre les digo a los pacientes que el protector solar funciona como un medicamento, ¿no? Como un antibiótico que nos tomamos cada 4, cada 8, cada 6 horas, pues justamente el protector solar se tiene que estar reaplicando cada 4 horas. Y esto garantiza que precisamente nos proteja de los daños que causa la radiación que emite el sol. ¿Y esto lo hacemos solo cuando me voy de vacaciones a la playa o lo puedo hacer diario o qué onda con esto? De hecho, es una excelente pregunta y siempre a los pacientes se los comentamos. Aunque nosotros cuando vamos de vacaciones, por ejemplo, a la playa o que nos vamos a la nieve, la exposición puede ser mayor. Lo cierto es que si nosotros estamos en la ciudad, aunque sea un clima como los que estamos teniendo ahorita, nublado, con lluvia, la luz del sol sigue estando en contacto con nuestra piel. Entonces es muy importante que nosotros nos lo apliquemos el protector solar cada 4 horas. Llueve, truene, relampaguee. Yo les digo, igual y solo si trabajáramos en un cine donde a lo mejor no hay como mucha luz, se valdría no ponérselo. Ok, o por ejemplo, si usted quiere ahorrarse el protector solar, véngase a trabajar a Garden Santa Fe, que estamos bajo tierra y entonces no nos pega el sol. Pero ¿qué cree? Tengo lámparas, así que de todas formas tengo que usar mi protector solar. Oiga, doctor, y hablando del protector solar, los factores de protección, ¿qué es esto del 20, 30, 50 de factor de protección UV? Justamente para tratar de simplificarlo, el factor de protección solar es qué tanto va a protegernos de una radiación continua. Esto está en función, digamos, de estudios que se han hecho previamente en cuanto al tiempo que tarda en causar daño una exposición solar prolongada. Hoy en día se sabe que el, digamos, rango estándar es de 50, un factor de protección solar de 50. Anteriormente nosotros podríamos ver factores de menor grado o de mayor grado, pero hoy en día ya muchos o la gran mayoría de los protectores están estandarizados a 50, que es lo que garantiza que nos protege. Entonces, aunque podremos llegar a encontrar algunos de menos o más, con 50 estamos del otro lado. Fantástico, Doc. ¿Y el protector solar ayuda también como crema hidratante o estamos hablando de dos temas distintos? No, de hecho se complementa muy bien. Yo incluso en algunos pacientes que tienen otras enfermedades les digo, podemos utilizar el protector solar con esos dos fines, como una crema hidratante, pero a la vez como un agente protector de la exposición de la propia luz. Y aquí va la pregunta de negocio. Oiga, Doc, y para saber qué tipo de protector debo de usar o qué tipo de crema debo de usar, ¿debo de acudir al dermatólogo o qué tengo que hacer? Definitivamente, y de hecho ese es un tema a veces o motivo de consulta por el que llegan los pacientes, porque a lo mejor vieron en redes sociales que había un protector, lo quisieron usar y les causó alergia, no les cayó bien o lo sienten muy grasosos. Entonces, toda decisión de uso de un protector solar va en función del tipo de piel y eso justamente en una consulta en dermatología nosotros lo podemos identificar apropiadamente y ya después será cuestión de si huele rico o se ve bien, ya la decisión que tomemos porque realmente hay muchos en el mercado. Y ahora sí lo voy a poner a sufrir, Doc. Una cosa es ser dermatólogo, ir a la consulta con el dermatólogo, y otra cosa es el dermatopatólogo. ¿Me podría decir cuál es la diferencia en el campo de estudio, de aplicación, de consulta, a quién ve, cómo los trata entre dermatología y dermatopatología, por favor? Claro que sí. O sea, un dermatopatólogo es un médico subespecialista que adicional a los 3 años que hizo de entrenamiento en dermatología, estudió 2 años más en un hospital y el enfoque o el área de estudio es la interpretación de biopsias de piel. Okay. Es decir, que cuando a un paciente, un dermatólogo le toma una biopsia de piel, que es tomar un pedacito de piel para analizarlo, el dermatopatólogo es el que la ve a través del microscopio y entonces emite un diagnóstico. Entonces podemos decir que es un especialista que se entrenó 2 años más en esta área y que por eso tenemos un dominio importante en patologías que van desde enfermedades inflamatorias hasta cáncer, tumores y cualquier tipo de enfermedad de la piel. De ahí entramos al tema entonces. El dermatólogo puede diagnosticar cáncer de piel, pero el dermatopatólogo definitivamente tiene el diagnóstico certero a través de las muestras vistas en microscopio del diagnóstico de cáncer de piel. ¿Cuántos tipos de cáncer de piel hay? ¿Hay muchos? ¿Solo hay uno? ¿Qué pasa con los cánceres de piel? Exacto.
Muchas veces hablamos de cáncer de piel, pero hay que recordar que cualquier célula de nuestro organismo puede generar un tipo de cáncer y en nuestra piel hay muchos tipos de células, ¿no? En general podríamos decir que 3 son los principales cánceres de piel que existen o que nos topamos con mayor frecuencia en la consulta, aunque hay muchos más, porque hay que recordar que en la piel hay uñas, hay pelo, hay glándulas sebáceas, hay glándulas sudoríparas y de todas estas estructuras puede originarse algún cáncer. O sea que definitivamente la variedad de tipo de cáncer puede ser muchísimo. Exacto. Y de ahí que, por ejemplo, nosotros como dermatopatólogos, pues tenemos que estar familiarizados con todos. Como bien usted lo dijo, el dermatólogo ve una lesión, esa es sospechosa de cáncer de piel y entonces siempre hacemos una biopsia para poder establecer el diagnóstico y entonces sí, ya determinar cuál va a ser el tratamiento y por ende el pronóstico. Oiga, doctor, trataré de decirlo fácil, pero no me quiero ver simplista. A lo mejor yo tengo una lesión que es cáncer de piel, pero con una simple incisión me extirpan ese pedacito y ya me quité el cáncer de piel porque afortunadamente es uno de los que probablemente pueda curarse. Pero también existen otros tipos como el melanoma, que ese no es de que vaya, me quite mi granito con cáncer y se acabó. Ese es uno que afecta muchas otras áreas y que además puede tener metástasis, ¿no? Exacto, y de hecho, de ahí la importancia de la detección temprana de un cáncer de piel, porque si bien, como lo mencionó, hay algunos cánceres que con un tratamiento quirúrgico nos olvidamos por completo de ellos y que afortunadamente son los más comunes, lo cierto es que particularmente el melanoma es uno de los cánceres más agresivos incluso de todo el cuerpo. Okay. Y que si lo detectamos en etapas tardías, pues sí podemos llegar a tener un pronóstico sombrío. Sin embargo, si lo detectamos en etapas tempranas, puede ser igual de curable que cualquiera de los otros cánceres con cirugía. Oiga, doc, le voy a hacer una pregunta capciosa y van a decir, desde el principio ya está dando lata el doctor Salce, sí, ya está dando lata, pues ahí le va. Ya ve que los antioxidantes tienen fama de ser protectores o tener una fotoprotección. Ya ve que recomiendan que el resveratrol, que tómese su copita de uva, de vino, bla, 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 que porque tienen antioxidantes y los antioxidantes son fotoprotectores. ¿Esto es cierto? Es correcto. De hecho, últimamente sabemos que si bien el fundamento del cáncer de piel puede estar incluso en nuestros propios genes, el ambiente en el que nosotros estamos puede ser un factor que acelere que nosotros podamos desarrollar algún cáncer. Y entonces, hoy en día sabemos que algunos antioxidantes que pueden tomarse incluso como suplementos alimenticios pueden jugar un papel de protección. Quizá no curar un cáncer que ya está establecido definitivamente, correcto, pero sí como de prevención muy importante. Y hay algunos que sí tienen un efecto de fotoprotección. O sea que aquí sí aplica la de más vale prevenir que lamentar, así que échese su shot de antioxidantes porque eso le va a ayudar. Fotoprotección preventiva, no curativa, preventiva. Y si ya tiene usted instalado el diagnóstico de cáncer, puede ayudar a mejorar, pero no le va a resolver el problema. Recuerde que siempre debe de acudir con el especialista, ¿no, doctor? Así es. Pues mire, yo le invito a que continúe aquí en nuestro programa de Pregúntele al doctor Salce. Hoy estamos con un invitadazo, el doctor Pablo Laguna, que es dermatólogo, dermatopatólogo y por lo tanto es la persona que más puede saber y conocer acerca del cáncer de piel, que es el tema del día de hoy. Y como iniciamos diciendo, la piel no es solo para vernos bonitos, la piel es nuestra primer barrera de protección, además de que también es nuestra primera carta de presentación. Yo le invito a que continúe en su programa Pregúntale al doctor Salce en Maussan Televisión. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya sabe, el tema del día de hoy es cáncer de piel con el doctor Pablo Laguna. ¡Ay, me salvé! Ok, perfecto. Vamos a hablar ahorita de cómo es que los pacientes llegan a su consulta, doctor. Porque pues uno puede decir, ay, me pongo una cremita ya y muere. O puedo llegar y decirle, oiga, doctor, fíjese que esta ronchita, de repente me la rasqué, sangra, ya no cierra, está aumentándose de tamaño, ha crecido de tamaño, o esta mancha ha ido aumentando y la mancha va creciendo en la cara y
tengo que saber qué cremita me pongo y resulta que es cáncer. ¿Cómo llega el paciente a usted a la consulta? Pues prácticamente podríamos definir como 3 escenarios, ¿no? El primero es justamente aquel paciente que ha detectado que algún lunar, alguna mancha han cambiado conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Y esos cambios pueden ser en la forma, a lo mejor primero era redondita, luego se hizo más cuadradita o irregular. Cambios en el color, ¿sabe qué? Primero era café, ahorita ya tiene 3 colores o incluso se le ha desaparecido el color. Y el tamaño, ¿no? A lo mejor es una manchita, una bolita muy pequeña, pero con el tiempo, oiga, está creciendo y muy rápido, ¿no? Entonces, obviamente esos son datos importantes que cualquier paciente que llegue a identificar, lo importante es que lo veamos en la consulta, precisamente pues para identificar si es o no alguna lesión sospechosa. El otro escenario es aquel paciente que probablemente tiene una lesión de cualquier naturaleza, pero por alguna razón no se ha curado. A lo mejor una úlcera, a lo mejor una lesión de aspecto como una verruga, y entonces conforme le han dado 1000 y un tratamientos no ha cambiado. Entonces eso debe de alertarnos porque es una lesión que está creciendo o que está muy permanente y no responde a tratamientos. Y quizá el tercer escenario también es aquel paciente que me dice, doctor, fíjese que pues yo tengo una manchita, a lo mejor no le he visto muchos cambios, pero ¿qué cree? Mi papá le acaban de diagnosticar cáncer de piel, ¿no? Entonces, ese es como el tercer escenario que nosotros podemos encontrar y que muchas veces, como el componente hereditario del cáncer puede ser importante, hay que tomarlo mucho en consideración, sobre todo, por ejemplo, en el caso del melanoma. Y bueno, dije 3, pero me atrevo a decir un cuarto, que precisamente es cuando va un paciente a consulta y a lo mejor ni es el paciente, ¿no? Sino es el acompañante y nosotros vemos y decimos, ah, caray, ¿no? La lesión que tiene en el ojo, bueno, al lado del ojo, en la nariz, está sospechosita. A ver, déjeme le echo un ojo. Y es justamente el otro escenario en el que nosotros podemos identificar lesiones que puedan ser sospechosas. Correcto, Doc. Oiga, pues la verdad es que hay una cantidad muy amplia de opciones de cómo llegar, pero voy a tocar un tema que a lo mejor es sensible y entramos en controversias aquí. Hay actualmente muchos lugares donde se hacen tratamientos estéticos, no por médicos, no por dermatólogos, no por médicos cirujanos, sino simplemente ahí van y está la disponibilidad de un tratamiento estético. Y voy específico. Estas dermoabrasiones, el famoso peeling, estas dermoabrasiones que causan un daño en la superficie, valga la redundancia, la superficie más superficial de toda la piel, porque la piel tiene 9 o 11 capas. Bueno, dependiendo. En general tenemos 3 capas, pero la capa más superficial de la piel está como compuesta, por así decirlo, de 5 capitas. Ok. Y entonces estos peelings y dermoabrasiones pues te quitan la más superficial, ¿no? Exacto. Pero si te la hace un especialista como usted, un dermatólogo, dermatopatólogo, pues sabe hasta dónde llegar. Pero si yo voy a un lugar de estos que no están registrados, que no tienen nada y simplemente dicen, vente aquí a hacerte tu tratamiento porque así está disponible, ¿esto también influye en la adquisición de enfermedades o patologías dermatológicas, doctor? Claro, sobre todo porque muchas veces en vez de mejorar el aspecto cosmético, a veces con este tipo de tratamientos podemos causar algún daño. De hecho, siempre que nos sometemos a un procedimiento cosmético es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y en el caso particular de los peelings, por ejemplo, en algunas ocasiones, si nosotros llegamos a generar quemaduras que no son controladas, que no están adecuadamente vigiladas o que al momento de hacer el procedimiento había una lesión de cáncer, por ejemplo, y pues la estamos sometiendo a este tratamiento, entonces sí podríamos tener modificación de la propia lesión, que incluso cuando lleguen los pacientes a consulta, pues la vemos o vemos ahí alguna lesión sospechosa, pero no la podemos clasificar porque ya está quemada, tratada o modificada. Entonces eso es bien importante. Todo procedimiento cosmético siempre se tiene que hacer
bajo ese estándar de primero procurar la salud y ya después hacer tratamientos cosméticos. Y el otro escenario muy común, y yo como dermatopatólogo tendría que defenderlo muy bien, es cuando a veces vamos con algún médico estético, cosmiatra, y entonces les dice, pues le vamos a quitar este lunarcito o esta verruguita, y la quitan y ya, pero no la mandan a estudiar. Y eso es muy importante porque así sea la lesión menos sospechosa, si nosotros retiramos algo de la piel, lo importante es analizarlo precisamente para tener la certeza de que no es otra cosa y que podemos seguir por la vida sin ningún problema. Oiga, doctor, y de estos tratamientos que ni tengo idea de cómo se llaman, pero estos tratamientos que son microagujas y que van haciendo punteos y demás, ¿qué tan seguros, qué tan drásticos son? ¿Forzosamente tengo que ir con un médico dermatólogo o puedo ir a cualquier lugar que se me atraviese en la calle? Pues precisamente lo que comentábamos es que nosotros como dermatólogos sí tenemos el conocimiento no solo para realizarlos, sino también para tratar aquellas complicaciones que puedan ser derivadas. Y de hecho, podría decir que esa es la fortaleza. Muchos de estos, de nosotros como especialistas, porque muchos de estos procedimientos realmente técnicamente no son complicados, por eso los hacen en cualquier lugar, pero más bien las consecuencias que pueden traer de haberlos hecho mal o simplemente de que la piel del paciente reaccione mal, pues sí, nosotros nos estamos encargando de esa parte que a veces es donde el paciente queda como a la deriva cuando fue con el doctor, le hicieron un procedimiento y de repente pues se inflamó de más la piel y ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces sí recomendamos que este tipo de procedimientos precisamente sean realizados por dermatólogos y sobre todo precisamente porque algunas veces si tenemos, por ejemplo, un cáncer de piel o alguna otra enfermedad de la piel, pues son procedimientos que pueden estar contraindicados en algún punto para que no causemos más daño. Correcto. Y cambiando un poquito de tema, Doc, aquellas personas, digo, es normal que en la superficie que está expuesta al sol, pues haya cambios, manchas y demás. Pero en la planta de los pies o en la palma de las manos, aquellas personas que tienen lunares, ¿hay que tomar especial cuidado en eso o es normal que aparezcan lunares en las palmas y plantas? Pues digamos que las dos respuestas, o sea, las dos respuestas son correctas. Okay. Es normal que podamos llegar a tener un lunar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, pero justamente las palmas y sobre todo las plantas, que son zonas que no precisamente estamos viendo a diario, son zonas de especial cuidado, porque precisamente es más difícil que nosotros podamos ver si hay un cambio en la forma, en el color o en el tamaño de algún lunar. Es más, algunas personas me dicen, yo nunca me había visto ahí, ¿no? Ya cuando vemos alguna lesión que es sospechosa, y es precisamente por la localización, que uno no siempre se está revisando. Hay que recordar que al final puede salir un cáncer de piel en cualquier parte de la piel, desde la cabeza hasta los pies, pero sobre todo en las plantas cobra relevancia porque si nosotros nos vamos por estadísticas, por números, el melanoma, una variedad muy particular de él, suele aparecer en la planta de los pies y no precisamente es una zona, como usted bien lo dijo, que está expuesta al sol, a menos que a lo mejor viviéramos en Acapulco asoleándonos con los pies hacia arriba. Sabroso, Acapulco en la azotea. Oiga, Doc, y platicando de esto, ya llegó el paciente, ya le hizo el diagnóstico. Ahora, ya que tiene el diagnóstico, ¿qué es lo que sigue? Usted mencionó hace un ratito, se toma una biopsia, que es una muestra del tejido, y se manda a analizar. ¿Qué es este proceso? ¿Cómo se hace? Sí, de hecho, prácticamente todos los dermatólogos, y digo prácticamente porque podría irsele alguno, ¿no? Realmente con ver las lesiones podemos establecer un diagnóstico con una alta probabilidad de que sea un cáncer si es que en lo que nosotros estamos pensando. Sin embargo, en temas de cáncer, primero se tiene que corroborar que esa sospecha sea correcta y eso se hace tomando un pedacito de la piel. Nosotros hacemos una incisión con un bisturí, retiramos la piel, ahí se tiene que suturar y eso se manda a analizar, se procesa previamente para que se obtengan unas laminitas que se ven al microscopio, que es lo que yo como dermatopatólogo hago, y entonces vemos, confirmamos el diagnóstico y muchas veces también damos otros datos adicionales. Algunos cánceres pueden tener ciertas variedades que pueden ser menos agresivas o más agresivas y eso, por eso la importancia
importancia de hacer un estudio histológico, que es eso, verlo al microscopio. Y ya una vez que tenemos ese resultado, entonces el dermatólogo tiene que determinar cuál es el paso siguiente. En la mayoría de los casos, en la piel, afortunadamente, muchos de los cánceres se pueden curar con cirugía. Correcto. Y regresando del corte, vamos justamente a las recomendaciones de manejo, tratamiento, prevención y las recomendaciones de nuestro querido especialista Pablo Laguna. Continuamos. Continuamos con el tema de cáncer de piel y fíjese que aquí van dos cosas. La primera es, le invito a que haga sus llamadas, le invito a que escriba en las redes sociales, nos siga por redes sociales, nos ponga sus comentarios y sus dudas. Aproveche que tenemos al especialista que va a responder todo lo que usted quiera. Doc, ya lo comprometí, lo siento. Va a responder, así que por favor háganos las preguntas. Aproveche que hay especialista. Y segundo, fíjese que por aquí me encontré que estaba pasando Leslie. Usted ya la conoce, Leslie es colaboradora de nosotros, ya sabe quién es. Y de hecho tiene un programita por ahí que se llama Sobrevivientes. A Leslie le vamos a dar entradita un poquito después. ¿Por qué? Porque Leslie justamente tiene el diagnóstico de melanoma, como se lo explicó en el primer capítulo. Si usted vio la temporada, el primer capítulo es justo el caso de Leslie. Y dentro del caso de Leslie, lo importante es todos los tratamientos por los que pasó. Todo el tiempo que ha estado bajo supervisión médica, pero ahí viene el truco, con el consumo de antioxidantes. Y aquí es donde retomo el punto, doctor Pablo. Platíquenos, ya hablamos de cáncer de piel, ya hablamos de cómo llega el paciente a la consulta, qué es lo que usted hace, la toma de biopsia, el análisis, el microscopio. Ok, ya, tiene cáncer. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué se hace? Exacto. Me lo quitan, me hacen la cirugía y ya me curé, o por una manchita tengo que llegar a la quimioterapia, la radioterapia. ¿Qué pasa con el cáncer de piel? Lo cierto es que la gran ventaja de los cánceres de piel que son más frecuentes es que sí son susceptibles a tratamientos quirúrgicos curables, ¿no? Okay. Hablamos, por ejemplo, los dos con mayor frecuencia, que son el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. Esos dos cánceres de piel generalmente responden muy bien a tratamientos quirúrgicos. Eso implica que quitemos el cáncer de piel con algo que se llama margen de seguridad, es decir, que se quita un poco de piel sana alrededor para extirparlo por completo. Lo cierto es que incluso este tipo de tratamientos, si el tamaño y la localización nos lo permite, lo puede hacer cualquier dermatólogo en un consultorio. Ya si la lesión es muy grande o involucra a lo mejor algunas zonas del cuerpo muy particulares, porque no es lo mismo quitar un cáncer en el cachete que quitarlo muy cerquita del ojo o quitarlo en la nariz, sí se tiene que requerir el apoyo de un especialista en cirugía dermatológica, que son dermatólogos que hacen entrenamiento precisamente en esta área para poder extirpar los tumores justamente con ese margen de seguridad. Y definitivamente dependiendo de si algún cáncer ya avanzó demasiado y llega a generar esta diseminación a otras partes del cuerpo, que se llama metástasis, cosa que es muy frecuente en el melanoma, entonces sí se tienen que hacer otro tipo de tratamientos y entonces ahí sí tenemos que considerar los tratamientos con quimioterapia, con inmunoterapia, suplementos con antioxidantes o cualquier otro tipo de tratamientos que nos ayuden a delimitarlo. Y aquí le damos entrada a nuestra invitada estrella, Leslie. Muchas gracias por acompañarnos, Leslie. Gracias, doctor. Pues bueno, yo me veo muy identificada con este tema, ¿no? Desde el 2016 padezco de melanoma, ha sido una serie constante entre médicos, revisiones, estudios, pero los tratamientos de inmunoterapia combinada, al menos en mi cuerpo, han sido pues fatales, ¿no? Logré una falla hepática considerable. Aparte, tuve 40 sesiones de radioterapia y sin embargo, pues no vi esa mejoría que esperábamos junto con mi oncólogo hasta que decidí incluir los antioxidantes y bueno, el cambio fue completamente radical. Oye, Leslie, platícanos, justamente coincide mucho la evolución de tu caso con lo que nos estaba platicando nuestro experto del día de hoy. Tú empezaste con una manchita en la planta del pie, ¿no?
En la uña, doctor, en la uña me empezó a salir una rayita negra. En la uña del dedo del pie, del dedo gordito. gordo del pie. Okay. Exactamente. Empezó a salir, yo erróneamente pensé que era un tipo de hongo y pues decido acudir a urgencias para que según yo me quitaran la uña sana, mala y me naciera sana. Cuando me ve el doctor me dice, ¿desde cuándo tienes esto? Y yo pues desde que empezó a salir la rayita, 8 meses. Entonces me dijo, esto puede ser melanoma. Y yo, ¿qué es eso? Cáncer. Entonces de ahí obviamente todo se hizo de forma muy rápida y sí, lamentablemente el diagnóstico de melanoma. No se pudo salvar el ortejo, ya fue amputado y pues junto con múltiples cirugías, resección de ganglios y bueno, y más las inmunoterapias que son, híjole, son bastante fuertes, de verdad, o sea, afectan tanto lo positivo como lo malo, ¿no? Entonces eso lamentablemente me llevó a una falla hepática considerable y pues bueno, no, el melanoma siguió avanzando en toda la pierna, se me hicieron satélites de melanoma en toda la pierna y pues bueno, se me hizo una cirugía hace 2 años, la perfusión aislada de extremidad, pero indudablemente mi recuperación y el que día hoy estoy aquí con vida es gracias a los antioxidantes también. O sea, es un conjunto, ¿no?, donde todo suma. Doc, aquí la pregunta es justamente eso. Técnicamente, como dirían en medicina, by the book, por lo que dice la literatura médica, un paciente con un melanoma agresivo, con metástasis, ¿cuál es su expectativa de vida? Realmente es muy variable. Obviamente el pronóstico no es el mejor, como dicen los libros, pero obviamente tenemos casos como en el de Leslie que realmente con una combinación de tratamientos logran realmente llevar una vida, claro, con todas las complicaciones a lo mejor que llevó todos los tratamientos médicos que ella ha tenido, pero pues normal, así como está ahorita ella aquí con nosotros. Entonces, particularmente en el melanoma, y yo creo que Leslie es el ejemplo de que la detección temprana es la clave, porque incluso si nosotros llegamos a detectar el melanoma donde todavía está en la capa más superficial de la piel, con cirugía es realmente tratable. Pero ¿qué pasa con el melanoma? ¿Por qué nos da tanto miedo? Porque justamente es uno de los cánceres más agresivos, no solo de la piel, sino del cuerpo en general. Y que lo que hace es precisamente ese fenómeno de metástasis, es decir, se va de la piel y se riega por todas partes. Entonces, eso es lo que incluso cuando nosotros tenemos un melanoma, que aunque lo vemos muy delimitado en la piel ya a nivel microscópico, decimos necesitamos el apoyo del oncólogo. Ahí sí es donde entran los oncólogos médicos, porque entonces el tratamiento justamente va enfocado a delimitar justamente el avance, ¿no? Lo que Leslie mencionaba de satélites, pues es cuando ya incluso empieza a aparecer lesiones de melanoma en otras partes de la piel, pero fuera del lugar en donde inició todo. Y aquí aprovecho, Doc, para recordarles, haga sus llamadas, haga sus preguntas, aproveche que tenemos aquí al experto. Pero por alguna de esas cosas raras, Doc, si yo quisiera encontrarlo, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde lo ubico? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde lo busco? Porque pues obviamente no todos los días tenemos a un experto dermatólogo y dermapatólogo que nos puede ayudar justamente para decirnos cómo cuidar nuestra piel y cómo checar esas lesiones que aparecen, obviamente esperando, deseando que no sean cáncer, como en el caso de Leslie, ¿no? ¿Dónde lo encuentro, Doc? Pues nosotros estamos en Prado Norte, en el número 655, Lomas de Chapultepec. Nuestras redes sociales son Dr. Pablo Laguna Dermatólogo y ahí nos pueden encontrar, Instagram, Facebook, y estamos disponibles para lo que se les ofrezca. Fantástico. Y ya que estamos hablando de los tratamientos y aprovechando que está aquí Leslie, Doc, ¿qué tipo de recomendaciones, tips o alguna sugerencia que usted quiera dejarle a nuestro querido público de cuáles son justo esas recomendaciones para cuidar nuestra piel? Pues en el enfoque, digamos, preventivo, es decir, si nosotros queremos evitar que se desarrolle un cáncer de piel, muchos son los factores que a veces no podremos modificar, pero uno de ellos y el que está presente y que puede ser un acelerador de que nosotros podamos presentar un cáncer a menor edad o a edades más tempranas, pues es justamente la radiación ultravioleta. Esa la emite el sol, todos estamos expuestos a ella y entonces hoy en día sabemos que con el uso de un protector solar, factor de protección 50 más, puede ser más que suficiente para que nosotros obtengamos la protección necesaria
para evitar ese contacto constante que pues no podemos evitar, porque no podemos tapar el sol o escondernos viviendo a oscuras todo el tiempo, ¿no? De hecho, yo siempre les digo a mis pacientes que dentro de los cremas o más valiosas que podemos encontrar en un supermercado es precisamente ese. Hay que recordar que al final cáncer es como el melanoma, ¿no? Donde en el caso de Leslie apareció en el pie, muchas veces el factor genético es el que tiene mucho peso, ¿no? Y obviamente ahí no vamos a modificar esta parte, pero incluso hay estudios que con antioxidantes que se utilicen también podríamos estar limitando esa parte, porque hay que recordar que ya una vez que se establece un cáncer, nuestro sistema inmunológico trata de contenerlo, ¿no? Y entonces ahí es donde este tipo de productos nos pueden ayudar. Correcto, Doc. Muchísimas gracias. Y Leslie, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Doctor. Me quedan 30 segundos y va la pregunta directa. ¿Los antioxidantes te mantienen bien? Me mantienen hoy con vida. Aquí estoy. O sea, ¿sí funcionan? Funcionan, de verdad funcionan. Entonces, ¿recomiendas el uso de los antioxidantes? 1000 veces recomiendo el uso de antioxidantes y junto con tu tratamiento médico, bueno, van a ser un match increíble. Perfecto, muchísimas gracias, Leslie. Leslie. Doctor. Usted ya lo escuchó. Seguimos después del corte con sus preguntas. Espero que haya muchísimas. Continuamos. Doc, déjeme decirle que estoy muy contento. Tenemos un montón de preguntas y creo que hasta rompimos récord. Así que sin más, me voy a ir directo para tratar de cubrir la mayor cantidad de preguntas. En caso de que nos falten algunas, yo le agradezco muchísimo que nos hayan llamado, nos hayan escrito, se las hacemos llegar al doctor y con gusto, en cuanto tengamos la respuesta, se las enviamos o bien los ponemos en contacto directo para que usted consulte al doctor y pueda ir a visitarlo a su consultorio. Sin más, entonces, mi queridísima voz de la salud, ¿me puedes empezar a bombardear con las preguntas, por favor? Con gusto, doctor. Tenemos 7 preguntas. Wow. 1. Luis López García, del Estado de México. Últimamente me están saliendo manchas rojas en la piel sin motivo y luego desaparecen solas al poco tiempo. No me causan mucho dolor, pero me preocupa si podría ser algo serio como cáncer de piel. ¿Podría orientarme sobre qué podría estar pasando y si necesito hacerme algún estudio? Wow, qué buena pregunta, doctor, porque aquí veo varios factores. Aparecen y desaparecen las lesiones. Menciona que no le causan mucho dolor. Eso quiere decir que por lo menos le duelen. Y tercero, ¿qué puede hacer? Es una pregunta muy amplia y compleja. ¿Qué le diría, doc? Pues obviamente siempre el tener la preocupación de que pueda ser algo malo, llámese cáncer de piel, en cualquier lesión es válida esa sospecha. Sin embargo, como lo mencionamos o lo estuvimos platicando, casi siempre, no es una regla, un cáncer de piel va a ser una sola lesión o un tumor o una bolita que va a estar como muy localizada. Cuando algo va y viene es poco probable, aunque bueno, hablamos de que había muchos tipos de cáncer de piel y entonces tendríamos que estarlo revisando. Realmente el mejor estudio que nos podemos hacer es ir a consulta y que los ojos de un dermatólogo lo vean, porque así ya podemos establecer una impresión diagnóstica sin estudios de sangre, sin ninguna otra cosa, y si ameritara una biopsia, se hace y nos acabamos de cualquier preocupación. Muchas veces tenemos la preocupación por las lesiones que estamos teniendo y nos aplicamos medicamentos o buscamos que nos den un tratamiento, pero a veces lo mejor es primero tener un diagnóstico y ya entonces dar un tratamiento dirigido. Es poco probable, por lo que nos comenta, que pudiera ser un cáncer de piel. No siempre van y vienen, pero hay que revisarlo. Correcto. Y solo para comprometer al doctor, hay otra cosa que son unos lunares de color rojo que salen después de los 30 años de edad aproximadamente, y hay otras que se llaman hemangiomas rubí, pero eso es tema de otro programa porque si no lo quemo. Así que, doctor, ya tiene tema de regreso. Perfecto. Siguiente pregunta, querida voz de la salud. Con gusto, doctor. Josué, desde el call center. ¿Cómo elegir un buen bloqueador solar para cuidar mi piel? Correcto, doc. Esa pregunta hace ratito estábamos hablando de eso. ¿Cuál es el bloqueador correcto? Yo siempre les digo a los pacientes, siempre y cuando sea con un factor de protección 50 más, el que más les guste. ¿Por qué? Porque realmente es el que nos vamos a estar colocando. Hay que recordar lo que dijimos en el bloque anterior, el protector solar se tiene que colocar como si fuera un medicamento, cada 4 horas. Entonces, si no me gusta cómo se ve, cómo huele, bueno, alguien me dijo, no me gusta cómo sabe, yo creo que se lo ponía en los labios, lo cierto es que
pues es poco probable que nos lo apliquemos correctamente y por lo tanto obtengamos el beneficio de protección. Y hay que recordar que, bueno, hoy estamos hablando de cáncer de piel, pero el protector solar también tiene un efecto que a todos nos gusta y a veces pasa desapercibido, que es el de mejorar o prevenir los cambios de la edad, ¿no? Edad relacionados con el fotoenvejecimiento, porque la luz del sol no solo puede llegar a causar o acelerar un cáncer en algún momento dado, pero lo que sí hace con todos es que nos puede generar manchas, arrugas asociadas simplemente a la exposición de toda la vida. Entonces, ¿qué protector solar elegir? Yo recomendaría que fuéramos a una consulta para que valoremos la piel y a partir de ahí podamos establecer, mira, este grupo de protectores son los que mejor te caen, elige el que a ti te guste. Fantástica respuesta. Yo voy a ir por uno con aroma a coco porque eso me hace pensar en vacaciones. Siguiente pregunta, querida voz de la salud. Marina, 33 años, desde el call center. ¿Qué pasa si me rasco o lastimo un lunar por accidente? Ah, caray, esa está interesante porque es común que pase eso, que este lunar a veces se inflaman y uno los rasca y empieza a salir sangre y luego la costra y luego crece de tamaño. Esa es buena. ¿Qué podemos recomendarle, Doc? Bueno, en esos casos siempre nos espantamos, ¿no? Porque obviamente un lunar es una lesión que está muy estable, que no causa molestia y cuando por alguna razón nosotros la lastimamos y hay sangrado, hay molestia, hay dolor, pues nos podemos espantar. Realmente un lunar se comporta como el resto de la piel. Si bien es una acumulación de unas células muy particulares que generan pigmento o color, lo cierto es que se comportan como cualquier parte de nuestra piel. Y si nosotros llegamos a tener un accidente con algún lunar, pues hay que acudir al dermatólogo para que nosotros lo valoremos, demos los cuidados necesarios y solamente si esa lesión por algún motivo no está curándose, o sea, me corté y sigue estando abierta, no se está curando, ese sí es un dato de alarma que tendríamos que tomar en cuenta. O cuando espontáneamente, o sea, sin que yo rasque, me pegue, me queme en el lunar, empieza a tener alguna molestia, dolor, se está abriendo, se está sangrando, ahí sí tenemos que acudir porque entonces tenemos que revisarlo con detalle. Entonces, básicamente los datos de alarma serían dos aquí. Si no cierra la herida y el segundo, si se produce esa herida o ese daño de manera espontánea. Exacto, porque al final, pues si me pegué y resultó que por casualidad fue en el lunar, realmente pues se trata con un manejo convencional, ¿no? Va más por el traumatismo y no por el daño. Exacto. Igual y a veces pueden sangrar un poco más que la piel normal, pero es nada más algo que no pasa de ahí. Fantástico. Querida voz de la salud, más preguntas, por favor. Aún tenemos más preguntas. Jaime, 54 años, desde el call center. ¿Cómo es el tratamiento cuando se detecta a tiempo? Ah, correcto. Yo supongo, Doc, que aquí lo que está tratando de explicar, hablando de cáncer de piel, es si hay un diagnóstico oportuno en tiempo y forma, ¿cuál sería el manejo? Exacto. En la mayoría de los cánceres de piel, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? Incluso lo comentamos ahorita que estábamos con Leslie, cuando nosotros identificamos el melanoma en la etapa inicial, también es un tratamiento quirúrgico. El resto de los tratamientos que se llegan a realizar es cuando ya nos estamos topando a un cáncer cuya pronóstico es malo porque es más agresivo o, por ejemplo, el melanoma, que ya se tienen que hacer estudios incluso o tratamientos, digamos, preventivos para evitar que se disemine, ¿no? Correcto, es decir, el tiempo sí es un factor determinante, como en muchas otras patologías, aquí también el tiempo es importante. Acuda a su médico, no olvide ir a checarse por lo menos una vez al año y si puede tener alguna que otra visita extra que al dentista, que al dermatólogo, pues eso suma. Siguiente pregunta, querida voz de la salud, por favor. Por supuesto, doctor. Diana Guadalupe Burgos Suárez, desde YouTube. Buenas tardes. ¿Qué es la psoriasis? ¿Y hay algo para curarlo? Ok. Esa pregunta no es del tema, pero vamos a responderla rápido, Doc, porque me queda un minuto de tiempo. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, sin embargo,
tanto la psoriasis como otras enfermedades, a veces puede salir una sola lesión y claro que nos hace pensar que pudiera ser cáncer de piel, ¿no? Entonces, si bien la psoriasis no es una enfermedad de tipo cáncer, más bien de tipo inflamatoria, lo cierto es que es crónica y a veces las lesiones ahí persisten y eso nos puede dar como duda. Entonces, acudir a valoración es controlable y bueno, siempre se puede confundir al final de cuentas, ¿no? Correcto, Doc. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. El resto de las preguntas se las voy a hacer llegar para contestarle al querido público. Sí. Y yo le agradezco mucho que haya estado aquí el día de hoy con nosotros y con el doctor Pablo Laguna, dermatólogo. Hasta la próxima. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.